Transformar a Morena es de una gran importancia y hacerlo un partido que esté a la altura del reto que enfrentamos. La historia, la teoría, las experiencias recientes nos hablan de la importancia de que un partido político de izquierda que se propone grandes transformaciones sea un partido disciplinado, con teoría, con procesos permanentes de formación y de capacitación de sus militantes, que tenga además un ejercicio permanente de democracia en donde la militancia pueda participar activamente en discusiones, en debates, además con una estructura organizativa que permita ir formando a los militantes y además que sectores de la población afines al propósito, en este caso de la Cuarta Transformación, sean parte del proyecto. Además, el partido es el vínculo fundamental con la sociedad. Por lo tanto, debe de ser un catalizador para permitir que la sociedad se vaya articulando, se vaya organizando, vaya tomando conciencia de sus propios objetivos, sin perder esa base de impulso de sus demandas, estar vinculada política e ideológicamente a los propósitos de mayor trascendencia, como sería en este caso la Cuarta Transformación. Nosotros estamos convencidos, desde la Unidad de las Izquierdas, que un partido fuerte, con estas características, y una sociedad bien articulada y organizada, son las claves fundamentales para que la Cuarta Transformación tenga realmente una perspectiva de futuro y no sufra los embates que hoy está sufriendo y que incluso tenga posibilidades de superarlos de manera verdaderamente trascendente y seguir construyendo una sociedad mejor para todos. Los problemas de Morena se agudizan porque la dirección que estaba después del 2018 muestra una gran incapacidad para conducir el movimiento. La presidencia de Jacob Polensky resulta totalmente incapaz de poder conducir con habilidad, con capacidad, con creatividad la etapa que venía en ese momento y que significaba darle un sentido trascendente al partido en el gobierno. El fracaso de Jacob está en la conducción y se agudiza cuando se pretende generar todas las actividades que van a concluir con el relevo de esa dirección. Esta etapa fracasa, se anula el proceso y a partir de ahí caemos en una etapa de incertidumbre. Esta etapa se va a continuar con la elección de un presidente interino, que es Alfonso Ramírez Cuéllar. A él le toca dirigir dos elecciones en dos estados, Coahuila e Hidalgo. Hay estrepitosos fracasos en ambos. Y finalmente entramos en un proceso de elección con mucha injerencia del INE, del Tribunal Electoral, donde se presentan dos candidatos, Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Cabe hacer el señalamiento que el núcleo que venía coordinando al partido, que es Polensky, Alfonso, ven una continuidad de esa propuesta con Porfirio Muñoz Ledo, propuesta bastante audaz, puesto que Porfirio para nada viene a representar una alternativa de seguridad para el partido e incluso para el gobierno. Por lo tanto, de manera casi natural, se impone la propuesta de Mario Delgado. Cabe hacer el señalamiento, como lo señalé, que es una propuesta que surge de manera ilegal, que surge sin legitimidad y que además no es una propuesta que realmente pueda ser satisfactoria. Pero es muy importante analizar a fondo esta etapa para poder detectar cuáles son las causas que llevan a este resultado, ¿sí? Porque ahí nos vamos a encontrar que frente a la capacidad de unos está la acción o la aparición emergente del otro, pero por ejemplo, la misma gente que estaba en el Comité Ejecutivo Nacional antes y después de Polensky realmente no significa ningún cambio trascendente. Ahí se impone una visión patrimonialista, sectaria y en su conjunto
resulta una dirección que resuelve lo urgente, pero que de ninguna manera tiene una visión en la lógica de la necesidad de largo plazo que tiene nuestro partido. Tenemos que tomar conciencia que el partido que queremos es un partido que debe de cumplir con 4 tareas fundamentales: ser un organizador, ser un educador, ser un propagandista y obviamente cumplir con las funciones electorales que está obligado por ser un partido que su camino fundamental pues es participar en las elecciones. Aquí lo interesante del tema es que en los 3 primeros Morena ha fracasado totalmente, ¿sí? No es un organizador, ¿sí? No tiene ni siquiera una célula base de organización y las que ha pretendido hacer quedan en propuestas huecas. Por eso la Unidad de las Izquierdas en su momento propuso y ha estado impulsando los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Como educador, cabe señalar, ya lo hemos dicho, que la formación del Instituto Nacional de Formación Política es una gran propuesta, pero es una propuesta que en este momento se mueve de muy bajo perfil, no tiene los apoyos suficientes, no concurren todas las fuerzas que debieran de concurrir para hacer procesos verdaderamente profundos de formación. Y en cuanto a una estructura de difusión que diera la pelea a los grandes medios de información, también ha quedado muy corto. Realmente han sido labores de gobierno, ¿sí? Como la mañanera, donde se da la batalla, porque el partido está ausente totalmente. En el único aspecto que Morena está presente y activa es en el terreno de los procesos electorales. Y cabe hacer el señalamiento que muchos de los cuestionamientos que se hacen no surgen por las primeras 3 actividades que son deficientes, como sí lo ha asumido la Unidad de las Izquierdas, sino que el punto culminante para muchos sectores de la militancia es el aspecto electoral. Eso ya da una pauta de dónde está el interés de un amplio sector de militantes. Y es evidente que en este aspecto, como en los 3 primeros, también hay fallas. Hay procesos que no son transparentes, hay procesos que están llenos de fallas y de actitudes antidemocráticas, hay acusaciones de que se falsifica tal o cual proceso. Yo considero que no tanto en la elección de gobernadores, pero sí hacia abajo, en diputados, en presidentes municipales, en cabildos, hay muchos cuestionamientos sobre las formas que se utiliza por la actual dirección para hacer las propuestas electorales. Y es válido hacer estas críticas. Pensamos que es urgente que esto se pueda resolver, pero también los otros aspectos que hemos señalado, ¿sí? De no ser así, nos concentraríamos en actividades de un partido electoral únicamente. Y es evidente que Morena aspira a ser muchísimo más que eso, porque de otra manera no estaría preparado para acompañar a las actividades de un gobierno que se pretende hacer cambios verdaderamente trascendentes. Aquí hay 2 elementos más que son fundamentales señalar. Por una parte, una serie de cuadros políticos, de dirigentes de avanzada que no terminan de asumir todas las tareas que se tienen que desarrollar para que este partido crezca, para que este partido se solidifique, para que este partido tenga las características que se requieren para la transformación. Y respecto a la militancia, también habrá que señalar que hay que ser mucho más autocríticos, puesto que en muchas ocasiones se confunde la radicalidad o se confunden la aspiración que no logra sus objetivos con una propuesta de izquierda y propositiva. Por ejemplo, ¿por qué a un cargo de gobernador se pueden inscribir 20, 30, 40 o más aspirantes? ¿Eso qué quiere decir? Que no existe una visión política articulada en torno a propósitos y con posibilidades de impulsar candidaturas verdaderamente fuertes frente a la sociedad, que realmente vengan a ayudar a resolver problemas, que vengan realmente a consolidar la Cuarta Transformación,
sino por el contrario, estamos inmersos en un proceso aspiracionista donde todos los compañeros o muchos compañeros, decenas de compañeros en algunos casos, centenas o miles en otros casos, se sienten con el mérito para aspirar a un espacio y en muchos de los casos no se está preparado para ejercer esa posibilidad. De ahí vienen una serie de decepciones, de desencuentros y de críticas. Y si a eso agregamos que el proceso no es transparente, hay un caldo de cultivo para el conflicto interno. Creemos que se deben de resolver estos problemas en las dos vías. Procesos más transparentes e institucionalmente muy sólidos y un proceso de educación que permita que la aspiración esté fundada en capacidad, en militancia, en trayectoria, en compromiso, en reconocimiento de los propios militantes. En las condiciones que hemos descrito que vive Morena, creemos que cualquier espacio de reflexión, cualquier espacio donde pueda haber exposiciones de compañeros que conocen algún tema relevante al respecto, es bienvenido. La Unidad de las Izquierdas en diversos momentos ha llamado a encuentros nacionales, ha efectuado asambleas estatales y además mantenemos permanentemente la edición de un periódico y una revista, además de la utilización de las redes. Pero consideramos que en este caso, si bien es cierto que entendemos perfectamente la necesidad de discutir y generar alternativas para que nuestro partido sea mejor y supere muchísimos de los elementos que hoy enfrenta, también es interesante ver dos aspectos fundamentales. Respecto a los promotores, pensamos que por lo menos uno o dos de los más activos, pues tendríamos nosotros fuertes dudas respecto a los elementos que les impulsan a ese activismo. Pero no queremos descalificar la iniciativa. Pensamos que finalmente asistirá gente inteligente, informada, que tiene interés legítimo por transformar las cosas en el partido. Pero el segundo aspecto que sí nos parece que es importante que se considere es que Morena de alguna manera es una estructura que no ha podido cumplir con las tareas que debe de tener como un partido en el gobierno y que la carga y la responsabilidad de la conducción está sobre todo en la responsabilidad del gobierno. Y desde el gobierno y desde las iniciativas presidenciales y desde las iniciativas que impone la dinámica nacional, tenemos dos tareas fundamentales en esta etapa. Una de ellas es participar con la mayor fuerza en la consulta en torno a la revocación del mandato. Esto no es necesario profundizarlo demasiado, pero sabemos que es la expresión viva, directa, educativa de la democracia participativa. Es el momento en que se deben de conjuntar las fuerzas de todo el partido, con todo el movimiento para lograr un triunfo contundente. Y la otra actividad fundamental es la relacionada para ganar las 6 elecciones que en este momento se están dando en 6 estados de la República en torno a la elección del gobierno. Pensamos que la fuerza fundamental en este primer semestre del año 2022 deben ser estas dos y no otras. Y así como la reflexión en torno a la transformación del partido es muy importante, ojalá y que esto no desvíe la atención de los problemas fundamentales. Nos parece que también aquí entra un tanto la dimensión de cómo ubicamos nosotros la problemática del partido y cómo resolverlo. Porque si nosotros cambiamos las prioridades de manera arbitraria o sin ubicar el contexto general y los retos nacionales, queriendo ayudar, pudiéramos generar elementos que en este momento pudieran resultar por lo menos distractores.
Bueno, es muy importante que tengamos primero claro la magnitud del reto. Es evidente que ha habido diversas iniciativas, primero detectando el problema. Morena debe de transformarse, Morena debe de tener un nuevo estatuto, Morena debe de tener condiciones distintas para hacer participar a la militancia, en fin. Pero la clave para entrar a la siguiente etapa es el padrón electoral. Si no hay padrón electoral, no tenemos legalidad partidaria. Y si no tenemos legalidad partidaria, pues todo lo que hagamos o planteemos no dejarán de ser opiniones aisladas. Por lo tanto, el padrón electoral es clave. ¿Qué es lo primero que tendríamos que tener claro en esta ruta? Que el reto es muy grande. Morena venía funcionando con una base de un padrón que rebasaba los 300,000, no llegaba a 400,000 activos. Hoy estaríamos hablando de la posibilidad de tener un padrón de varios millones de militantes. Hablaríamos de 4, 5, 6, es difícil saberlo con precisión. Y esto tendría una semejanza con los votantes de algunos países, ¿sí? Como Suiza, como Jamaica, como todo Centroamérica. Es decir, estamos hablando de un padrón que amerita tener un proceso de planeación muy importante y muy preciso para que no vayamos una y otra vez al fracaso. Esto implica que deban trabajar en esta perspectiva la actual dirección de Morena, los núcleos más significativos que están comprometidos con ese propósito, incluso también debiera de tener opinión sectores de militantes que hoy ocupan cargos de gobierno. Es relevante que a la mayor brevedad se puedan articular mesas de trabajo debidamente concertadas para poder incidir y resolver este reto. No debemos de olvidar que un partido como Morena no puede manejarse como un partido que está fuera del poder, que puede hacer eventos cuando quiera, que tiene propósitos estrictamente partidarios y que no toma demasiado en cuenta el contexto y la responsabilidad política de gobernar. Por el contrario, cualquier planeación de Morena tiene que estar en la lógica de considerar todos los elementos. En este momento, la batuta, por decirlo de esta manera, la conducción de las definiciones políticas más trascendentes las tiene el presidente de la República. Y es evidente que todas las iniciativas partidarias se tienen que articular para, cumpliendo los objetivos que hemos señalado que son muy importantes, un partido auténticamente comprometido con la transformación, pero esto no puede ser una cuestión aislada o al margen de una coordinación y una visión integral. Esto es lo esencial en este momento, que seamos capaces de entender los compromisos que tenemos de este año, el próximo año que estará la gobernatura del Estado de México en juego, y además tenemos un proceso de elección de relevo presidencial adelantado. Todos estos elementos tienen que ser parte de un conjunto de elementos que nos permitan en armonía y en concertación ir por la transformación a fondo y con resultados para todos de lo que queremos que sea el partido de Morena.